Bien, jóvenes, continuamos. Se escucha ahí el audio, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a continuar con los divertículos de esófago, que son saculaciones que se forman a nivel de todo el esófago, ¿ya? Son sacos, como les decía, recubiertos por mucosa que protruyen el lumen del esófago, ¿no? Generalmente son adquiridos, se presentan en la edad adulta, pues se pueden clasificar por su localización, por las capas que lo conforman y por el mecanismo de formación. Entonces, por la localización, vamos a tener entre los más conocidos el divertículo de Zenker, seguramente han escuchado ya hablar de esta patología, ¿no? Es un divertículo que se forma en la unión del faringe, de la faringe con el esófago, ¿no? También puede haber a nivel de la región parabronquial, ¿no? Esto es en el esófago medio, cerca de la bifurcación de la tráquea, y también se pueden formar a nivel del diafragma, supradiafragmáticos en realidad. Esto es en los últimos 10 centímetros del esófago. Entonces ahí tenemos una gráfica que nos muestra los divertículos, ¿no es cierto? El divertículo de Zenker, que les decía, es el más conocido, es el más común, ¿no? En la unión de, en la parte generalmente posterior, en la que es el esófago, el, el, lo que es el divertículo de Zenker, en la unión de la faringe con el esófago. Vamos a hablar más enteramente, más un ratito, solamente del divertículo de Zenker. Pero hay que mencionar que hay divertículos verdaderos y divertículos falsos, ¿no? ¿Qué se denomina esto? Cuando tienen todas las capas del esófago, ya sea mucosa, submucosa y muscular, se denomina un divertículo verdadero. Sin embargo, cuando solamente es la mucosa y la submucosa que se hernian a través del músculo, se denomina un falso divertículo, ¿ya? Por los mecanismos de formación, tenemos por pulsión y por tracción. Por pulsión, ¿a qué se refiere? A que un aumento de la presión intraluminal del esófago, ¿no? Normalmente mayor a ver, recordemos cuánto es la presión intraesofágica normal. ¿Alguien recuerda eso? En fisiología seguramente han visto. ¿Cuánto es la presión del esófago intraluminal normal? ¿Alguien recuerda? No. No. No, doctor. Bueno, la presión normal va de entre 10 a 30 milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando hay un aumento de estos parámetros, generalmente se va a formar este tipo de saculación. O sea, eso se va a denominar por pulsión, ¿ya? También hay que se forman por tracción. Generalmente se dice que por inflamación de órganos asociados, ¿no? Alrededor del esófago, estas pueden traccionar una parte de la musculatura y llegar a formar saculaciones, ¿no? Generalmente en pacientes con tuberculosis o histoplasmosis, ¿no? En el cual tienen una reacción inflamatoria a nivel de los ganglios, ¿cierto? Esto va a conllevar a la formación de saculación, ¿no? Entonces, en ese caso se denomina por tracción. Ahí podemos apreciar un esofagograma, ¿no? Es les decía, una radiografía contrastada del esófago, en la cual podemos apreciar una saculación a nivel del tercio medio del esófago, ¿no? El artículo del esófago medio. Este es un divertículo epifrénico supradiafragmático, ¿no? Por encima del diafragma, ¿no? Claramente se logra visualizar ahí, ¿no? Una saculación, ¿no? Que corresponde a un divertículo supradiafragmático o epifrénico. Les decía que dentro de estos divertículos el más común es el de Zenker, es el más frecuente, ¿no? Generalmente se presenta entre los 30 y 50 años de edad, ¿no? Aparece en una zona muy especial que se denomina triángulo de Killian, ¿ya? Que es una zona débil que está conformada por un músculo constrictor de la faringe, ¿no?
los músculos pirofaringios y el cricofaringio, ¿no? Forman una zona triangular, ¿no? En la cual se presenta este divertículo con mayor frecuencia, ¿no? Es la zona donde frecuentemente se presenta el divertículo de Sanger y corresponde a la parte posterior, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Ahí podemos apreciar, ¿no? Entre la unión de la faringe y el esófago en el triángulo de Killian, ¿no? Entonces la ubicación del divertículo de Sanger, ¿no? Entonces, como les decía, es un divertículo que se forma por pulso, ¿no? Es un divertículo de tipo falso, solamente es mucosa y submucosa la que conforma parte del divertículo, ¿no? Generalmente va con el tiempo va aumentando de tamaño y puede llegar a obliterar el lumen del esófago. ¿Cuál va a ser la clínica de este paciente? Principalmente disfagia cervical, ¿no? La regurgitación del alimento no digerido, ¿no? Es el signo clásico de esta patología, ¿no? También la sensación de gorgoteo en el cuello a la deglución, ¿no es cierto? También la halitosis putrefacta debido a que el, el alimento contenido en este divertículo llega a podrirse, entonces eso forma una halitosis, ¿no es cierto? Y también con la cronicidad de esto puede dar una pérdida de peso, ¿no es cierto? Con el tiempo, ¿no? La sintomatología más relevante de lo que es el divertículo de Sanger. Para el diagnóstico, ya les decía que además de la clínica, nos vamos a valer del esofagograma, ¿no? La radiografía contrastada. También se puede hacer una endoscopía, aunque es peligroso por el riesgo en realidad de perforación, ¿no? Del esófago, ¿no? Generalmente el esofagograma es de mucha ayuda. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Va a ser principalmente dirigido a aliviar los síntomas, ¿no? Dentro del tratamiento quirúrgico puede ser resección del propio divertículo, ¿no? Pero generalmente se ha visto que esta resección de este sáculo, ¿no? Generalmente se acompañaba en muchos casos de dehiscencia de la sutura, o sea, generalmente cuando hacían esta resección, la sutura se soltaba, por decir, y producía posteriormente una complicación muy grave que es la mediastinitis, ¿no? Hoy en día se está tratando de hacer un tratamiento quirúrgico, pero a través de una miotomía. ¿Qué quiere decir esto? Hacer una incisión a nivel de la musculatura cricofaringea para de esa manera, ¿no? Disminuir la presión. Sabemos que la presión, el aumento de la presión es la que va a formar estas articulaciones. Entonces, una miotomía, un descargo para poder disminuir esa presión, ¿no? En muchos casos ha tenido mayor aceptación y mejor resultado. Ya entrando a los trastornos de la motilidad esofágica, ¿no? Vamos a ver una de las patologías que les decía, que es la calasia, ¿no? También frecuente en nuestro medio, ¿no? De las principales que hay, ¿no? Y se debe a una falta en la relajación del esfínter esofágico inferior o distal, ¿no? Lo cual va a aumentar la resistencia esofágica, ¿no es cierto? Por ende, el resto del esófago que está por encima del esfínter esofágico inferior se dilata, ¿no es cierto? Esa es la característica de esta patología, ¿no es cierto? Hay una falta de relajación de ese esfínter, ¿no? Entonces, esto hace que para poder vencer ese obstáculo, ¿no? La musculatura que resta del esófago se dilata, ¿no? Y va produciendo un esófago más grande, bueno. Se ha visto que la causa de esta patología son alteraciones a nivel de la inervación, ¿no? Una degeneración neurogénica puede llevar a este tipo de enfermedad, ¿no?
Entonces, más adelante vamos a ver un gráfico acá, ¿no? Es un esofagograma, ¿no? En el cual ven ustedes que la parte atada, este segmento diatórico esófago, y la parte esta más estrecha, ¿no? Muchos hablan de un pico de ave, ¿no? Se forma característico en esta enfermedad, es el esfínter esofágico superior que no se relaja y no permite el paso de los alimentos al estómago, ¿no? Eso simplemente para que se den una idea, ¿no? Dentro de los síntomas, obviamente que está la disfagia, ¿no? La regurgitación del alimento sin digerir porque no llega al estómago, ¿no? Esto va a producir con el tiempo una pérdida de peso y obviamente dolor a nivel de la región preesternal, ¿no? Se ha visto que para poder lograr hacer pasar el alimento, este paciente tiene que ingerir grandes cantidades de líquido. Entre otras sintomatologías y complicaciones está la broncoaspiración por neumonía, ¿no? Dentro de las pruebas diagnósticas les decía que el esofagograma, ¿no? Contrastada, va a formar una dilatación proximal del esófago y esa deformidad que les decía, ¿no? En pico de pato, característica de esta patología. Entonces, el tratamiento ante esto va a ser quirúrgico, ¿no? El que mejora resultados es el tratamiento quirúrgico. Un 95% tiene alivio completo de toda la sintomatología, ¿no? El tratamiento se llama miotomía de Heller, ¿ya? Y consiste en hacer una incisión a nivel de ese segmento abdominal, como lo ven ahí en la diapositiva, ¿no? Y en ese segmento punteado es donde se hace la incisión. De esta manera se relaja un poco el esfínter esofágico inferior y permite el paso de los alimentos hacia el estómago, ¿no? Evidentemente, esta cirugía en algunos casos se puede acompañar desde flujo posteriormente. Es por eso que siempre se acompaña este procedimiento de una funduplicatura, ¿no? Si bien se hace una miotomía, también se hace una funduplicatura para posteriormente evitar complicaciones de tipos de flujo, ¿no? También se pueden, a ver, no, bueno, aquí no me sale acá en la diapositiva, pero quería mostrar que también se pueden hacer dilataciones con balones neumáticos, ¿no? Por endoscopía, ¿no? Se llega al segmento del esófago inferior y se trata de dilatar con unos balones especiales, ¿no? Se van insuflando y se pueden dilatar, ¿no? De tal manera que permita el paso de los alimentos al estómago, ¿no? Pero en general, le decía que el tratamiento de mejor resultado en estos casos son la cirugía y la miotomía de Heller, ¿no? Bien, hablando un poco ya ahora de lo que son los tumores esofágicos, ya para terminar este tema, vamos a ver rápidamente algunos factores de riesgo antes de empezar, ¿no? Los de los más frecuentes son la ingesta crónica de alcohol, tabaco, ¿no es cierto? La calasia en algún caso también puede desarrollar algún tipo de tumoraciones y el esófago de Barrett, que les decía que el 1% va a realizar, va a avanzar hacia un adenocarcinoma, ¿no? Y entre los factores más destacados. Dentro de los síntomas de los tumores en general, estamos hablando, ¿no? Está principalmente la disfagia, ¿no? La dificultad para realizar el paso de alimentos, ¿no es cierto? Esa dificultad va a ser el síntoma principal en los casos de tumoraciones de esófago, ¿no? Entre otras cosas, la pérdida de peso también es importante, ¿no? En cualquier patología neoplástica, importante. Los tumores benignos se presentan en un bajo porcentaje en el esófago, ¿no? Se pueden clasificar en epiteliales, si bien se desarrollan a partir de la mucosa,
o intramurales, cuales se desarrollan a partir de las otras capas del esófago, ¿no? Entonces, si hablamos de tumores benignos, se pueden formar a partir de cualquier epitelio, ¿no? Ya sea intramural, ¿no es cierto?, vascular, ¿no? Puede haber papilomas, adenomas, ¿no? Si es a partir de estructuras musculares, los miomas, ¿no es cierto? O hemangiomas, si el tejido de origen es vascular, ¿no? Dentro de los tumores benignos, el más frecuente es el leiomioma, estamos hablando de tumores benignos, ¿no? Que se presenta como un tumor benigno intramural, ¿no? Se presenta entre los 20 y 50 años, ¿no? Se desarrolla a cualquier nivel del esófago, pero el 80% se localiza en el tercio medio. Si son de menos de 5 centímetros, rara vez causan síntomas, ¿no? Y conforme van aumentando en tamaño, van a producir desde disfagia y dolor retroesternal, ¿no? Hasta la presión. Dentro de los tumores malignos, además del adenocarcinoma, que es producto del esófago de Barrett, les decía que tenemos el carcinoma de células escamosas, ¿no? Es uno de los tumores más frecuentes, malignos, el 95%, ¿no? Se originan a partir del epitelio escamoso en la parte superior, generalmente se ubican en la parte superior estos tumores. Y generalmente se presentan en la séptima década de la vida, ¿no? La tercera edad, ¿no? La sintomatología igual va a ser principalmente de tipo obstructivo, ¿no es cierto? Conforme el grado va avanzando, la disfagia será más importante, ¿no es cierto? Aquí podemos ver una resección quirúrgica de este carcinoma, ¿no? Donde vemos una alteración total de la mucosa esofágica, ¿no? ¿No? Ahí en la parte media, ¿no? Un tumor de unos 5 centímetros, ¿no? Esta es una ya visión más histopatológica, ¿no? Ven, hay una alteración total, ¿no? Un crecimiento irregular de toda la mucosa del esófago, ¿no? Les decía que también el adenocarcinoma es un tipo de tumor maligno, ¿no? Se presenta en baja frecuencia, ¿sí? Entre un 2.5 y un 8%, generalmente consecuencias de un esófago de Barrett, ¿no es cierto? Dentro de los factores de riesgo principales, reflujo maltratado, tratado, ¿no? Fumadores, ¿no? Crónicos, ¿no? Y obviamente que el tratamiento, en el caso de que se desarrolle esto, les decía que es una cirugía de resección de todo el esófago, ¿no? Una cirugía bastante cruenta, ¿no? En la cual se hace una resección de todo el segmento comprometido y se hace un reemplazo de este segmento por un segmento del intestino delgado, ¿no? Es una cirugía muy compleja, ¿no? Pero que es el mejor tratamiento que se ha visto para este tipo de patologías de tipo neoplástica, ¿no? Bien, hasta aquí alguna consulta en jóvenes. Doutor, uma pergunta. Sí. Este tipo de tumores malignos, por exemplo, Sí, adenocarcinoma e os demais, no, eles são tipos de câncer que têm grande probabilidade de metástase para a parte de mediastino, torácica, alguma coisa assim? exactamente, ¿no? Son patologías que tienen sobre todo metástasis a nivel pulmonar, ¿no? Entonces es la complicación más grave, ¿no? De este tipo de tumores malignos, ¿no? Entonces, el tratamiento también estará en función de que hay sí o no, que sí ya se ha desarrollado la metástasis, ¿no? Pero les decía, para devolverle la funcionalidad muchas veces al, al esófago, ¿no? Se hace esta cirugía cruenta que es el reemplazo total del esófago, ¿no?
Ahora que cuando ya hay metástasis, ya sea principalmente a lo que es el estómago, ¿no es cierto? Y en estos casos no se puede hacer un tipo de cirugía, sino simplemente se hace lo que es una yeyunostomía para poder alimentar al paciente, ¿no es cierto? Entonces todo depende del grado de avance que tenga el tumor del esófago y también de si hay o no presencia de metástasis, ¿no? ¿Alguna otra duda? Además de la Hola, cirugía, ¿se hace quimio o radioterapia también? ¿cómo? ¿Me puede repetir su pregunta, por favor? Además de la cirugía, ¿se hace radioterapia o quimioterapia? Claro, sobre todo cuando hay metástasis pulmonar, puede ser factible realizar una quimioterapia, ¿no es cierto? Sí, claro, saben ustedes, el tratamiento oncológico es multidisciplinario, ¿no es cierto? Eh, sobre el tratamiento quirúrgico en estos casos es para, de alguna manera, devolverle la funcionalidad, de eso me refiero, ¿no es cierto? Obviamente que se puede acompañar de quimioterapia, radioterapia, ¿no es cierto? Entonces, pero el manejo, obviamente que es multidisciplinar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿Algunos comentarios? Doctor, ¿puede pasar la diapositiva? Sí, claro, yo les paso después de que termine la clase, les paso los videos, ¿no? Para que ustedes puedan repasar. Antes de terminar la clase, yo posiblemente mañana no pueda dar la clase en la noche. Ya tengo una urgencia mañana. Voy a confirmar hasta mediodía, ¿sí? En el caso de que no pudiéramos dar la clase, ¿qué otro tienen disponible usted para devolver para esta clase, la clase de mañana? Podría ser en la mañana, doctor. En la mañana podemos, excepto el miércoles. Ah, no, va a ser imposible en la mañana. ¿El viernes no tienen tiempo? ¿O el sábado? El viernes sí podría ser, pero depende de la hora que diga que también tenemos una reposición de clases de neurología y tenemos que ver en qué horario nos los manda. Y así usted podría hacer después o antes de él, digamos, en la tarde, el viernes. Está bien, perfecto. Perfecto, entonces el viernes y confirmamos horario. ¿Listo? Ya. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien, listo. Entonces hasta aquí terminamos con la clase de hoy, ¿ok? Tengan buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, doctor. Gracias, Listo. doctora. Hasta luego. Hasta luego.